Hola iglesia, es un placer poder dirigirme a ustedes nuevamente. Estamos en la semana número 5 que estamos estudiando el libro de Tesalonicenses y ha sido de mucho ánimo. Apenas vamos por el capítulo número 2, pero ha sido de mucho ánimo para todos nosotros poder compartir con ustedes la palabra de Dios y lo que Él está haciendo por medio del libro de Tesalonicenses en la ciudad de Tesalónica con todos los miembros de la iglesia, una iglesia joven, hombres y mujeres que estaban luchando anteriormente con idolatría y paganismo y que ahora están disfrutando de la palabra de Dios, de comunión como hermanos, de una iglesia nueva en medio de una ciudad grande. Pero esta misma ciudad estaba escuchando de la obra grande y maravillosa de Dios en la vida de cada uno de ellos. Así que seguimos en nuestra serie, la serie hemos titulado Dios es siempre fiel durante la crisis, fundamentos de una iglesia sana. Hemos estado estudiando características de una iglesia sana, características de un creyente. La semana pasada estábamos estudiando el gozo del creyente en medio de las tribulaciones o aflicciones. Y esta semana vamos a estudiar que un creyente verdadero ama a su iglesia. Vamos a estudiar esta característica del hombre o la mujer de Dios que ama a su iglesia. Y quiero ser muy claro con esto. Cuando nos referimos que ama a su iglesia, no me refiero al edificio, no me refiero al ministerio que tenga a cargo, no me refiero a, no sé, a la tarea que tenga por delante a hacer, sino que me refiero cuando digo que ama a su iglesia, ama a la persona que tiene a su lado, al pastor, a los hombres que están enfrente o los que están atrás sirviendo. Ama a la persona que está entrando por primera vez. Cuando hablamos de iglesia, no nos referimos al edificio, el lugar que Dios haya provisto para reunirnos, sino el privilegio, el deseo de poder amar y servir a otras personas. Así que espero que podamos disfrutar todos juntos. Te ruego que por favor puedas agarrar un lápiz y un papel y puedas apuntar a estas características que vamos a ver sobre el creyente verdadero y cómo éste ama a su iglesia y sirve a su iglesia. Pero antes de iniciar, quiero pedirte pues que oremos juntos, que pongamos este tiempo en las manos de Dios, sabiendo de que esta semana hemos escuchado muchas noticias que probablemente han de tener a más de alguno un poco nervioso o tal vez preocupado sin saber qué va a suceder el día de mañana, pero oremos. Realmente hay mucho consuelo y mucho gozo en orar, hay mucho consuelo en depender en Dios, en descargar nuestro corazón a Dios. Y más cuando estamos a punto de escuchar su palabra. Así que si estás con tu familia, si estás escuchando esto con tus hijos, llámalos y estemos todos juntos y oremos como un solo cuerpo y seamos agradecidos con la bondad de Dios en nuestra vida y cómo Él ha protegido y reconociendo su soberanía. Así que Dios, te doy muchas gracias por este tiempo. Ponemos en tus manos el tiempo de la predicación de tu palabra, Dios. Te ruego que nos ayudes a no poner la mirada en nosotros mismos, Padre, no poner la mirada en el hombre, Dios, en lo que está sucediendo, en las noticias, Padre. Hay tantas cosas que están borbandeando en nuestra mente, pero nada de esto, Señor, se compara con tu gloria. Nada de esto se compara con tu amor, nada de esto se compara, Dios, con tu paciencia con nosotros, Dios, nada de esto se compara a tu consuelo, Dios. Así que suplico por todos los que estamos aquí hoy reunidos, Dios, por todos los que están escuchando, Padre, por todos los que han estado fieles en medio de cada esta serie, Dios, y por aquellas personas que necesitan escuchar una palabra de ánimo, Dios. Te ruego por cada uno de ellos. Te rogamos por los enfermos, Dios. Te rogamos por aquellos que están desolados, Dios, que están desamparados, que no sienten que no tienen futuro, Dios, o que no tienen esperanza. Te suplico que cada uno de ellos puedan ver que tú eres maravilloso, que tú eres grande, sublime, majestuoso, Señor, que nada sale de tus manos. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor. Tú estás en el control absoluto y que tu nombre sea glorificado. Amén. Ok, como estaba compartiéndoles con todos ustedes, creo que en esta semana he escuchado muchas noticias, he estado pendiente de estar viendo la evolución de la situación en la que nos encontramos a nivel nacional, pero también he estado viendo las noticias que giran alrededor de las iglesias, en torno de ellas. Y en estos días hemos visto muchos conflictos en la iglesia en cuanto a si cerrar o no cerrar la iglesia.
en cuanto si cierro la iglesia significa que no tengo fe, si abro la iglesia significa que soy negligente y que realmente no amas a las personas, no te preocupas, sos una persona que no es de este mundo, ¿cómo se te ocurre? Veo personas confundidas en su caminar con Cristo porque se preguntan, ¿será que no tengo fe porque ando una mascarilla en mi boca? ¿Será que no tengo una fe real porque no estoy yendo a la iglesia, porque no me estoy congregando con otros? Mira a aquella otra persona que sí está yendo y yo no. Miro personas confundidas pensando de que si no salgo a la calle significa que no tengo fe. Hace poco escuché una historia muy interesante de una iglesia. Un pastor tomó la decisión de cerrar temporalmente las puertas de la iglesia pensando en el bienestar de toda la congregación y tratar de evitar algún brote en medio de la congregación, ¿no? Y lejos de la congregación misma de decir, ok, está bien, más bien escuché que ellos dijeron, bueno, si usted no va a venir, nosotros vamos a seguir llegando y puede quedarse usted en su casa, pero nosotros seguiremos viniendo cada domingo. Y yo cuando escuché eso, yo quedé, wow, qué increíble. O sea, ¿cómo una congregación entera puede decir eso? ¿Cómo alguien puede decírselo? No necesariamente al pastor, pero a alguien más. Bueno, quédate vos, si uno quiere estar con nosotros, pues perverso, pecador eres tú, nosotros sí vamos porque somos santos o hombres de fe. Temas de este tipo creo que han llegado a un punto donde no son tan sanos. Temas de esta índole han llegado a un punto donde en lugar de mostrar un corazón humilde, quebrantado, alguien deseoso de servir, alguien que cuida, anhela servir a su hermano, más bien han llegado a un punto donde mírenme a mí, mírenme mi fe, miren qué gran hombre soy de fe, miren mis pasos, miren cómo ustedes son débiles y yo realmente confío en la mano de Dios. Pareciera que está más enfocado en sus acciones externas. Irónicamente pareciera que hoy en día no tener un tapabocas significa que eres un gran hombre de fe. Nos estamos concentrando tanto en las cosas superficiales y no tanto en el corazón. No tanto en la raíz que mueve nuestras emociones o la raíz que mueve nuestras decisiones. Nos estamos enfocando tanto en si algo está cerrado o abierto y no nos estamos enfocando en obedecer la palabra de Dios, en caminar en Cristo, en buscar su gloria y honra, en llevar a otros a sus pies. Olvidamos que Pablo también nos decía, ya sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Eso es 1 Corintios 10:31. Así que antes de caer en este tipo de conversaciones y si ya has caído en este tipo de conversaciones o peleas, quiero animarte a evaluar un poco tu diario caminar en estos momentos. Y principalmente quiero animarte a evaluar tu caminar previo a toda esta situación de salud en la que estamos viviendo. Quiero preguntarte si has mostrado un celo sano por la palabra de Dios que edifica a la iglesia, que edifica a su hermano, o si más bien estás llevando más contienda o lucha o pelea, o si realmente tu contribución no ha edificado tanto la iglesia. Hoy vamos a estudiar cómo un creyente verdadero ama a su iglesia. Y de nuevo te repito, cuando digo la iglesia no me refiero al edificio, sino al cuerpo, a la persona que tienes sentado a tu par. Vamos a estudiar unas marcas del creyente real que ama a su iglesia. Estas marcas nos ayudarán a evaluar nuestro corazón y nos ayudarán a someter a prueba todas las decisiones, las acciones, todas tus palabras, todos estos conflictos que están sucediendo actualmente de diferentes tipos de índole. Nos ayudarán a evaluar si realmente es tu anhelo glorificar a Dios, servir a tu hermano o animarlo, o si realmente tu enfoque es algo totalmente diferente. Vamos a ver si realmente tu mirada o nuestra mirada
por lo que hacemos está puesta en Dios mismo, está guiado por Dios mismo o está guiado por alguien que probablemente en su corazón está buscando cómo llevar gloria para él mismo. Vamos a estudiar algunas características internas del hombre o el creyente que ama a su iglesia, algunas características o evidencias externas donde tu hermano que está a la par o tu familiar o cualquier persona que llegó por primera vez podrá notar en ti y decir, wow, Dios está trabajando en este hombre, Dios está formando su iglesia. Así que acompáñame a leer 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 6 al 13. Vamos a retroceder un poquito de la prédica que hicimos la semana pasada. Solamente vamos a ver el capítulo 6 y el versículo 6, perdón. Y esta vez voy a leer en Reina Valera, perdón. La traducción de esta sección de Tesalonicenses es mucho mejor en Reina Valera de lo que estudiamos la Biblia en Nueva Traducción Viviente. Pero acompáñenme, según 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 6 al 13. Dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajamos de noche y de día para no ser gravosos en ninguno de vosotros, o predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y también de cuán santa, justa y irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. Así que déjame iniciar preguntándote algo. ¿Por qué Pablo tenía el derecho de exigir? Él comienza diciendo en el versículo 6, aunque podríamos seros de carga como apóstoles de Cristo. Él está diciendo, no hubiera sido incorrecto de nuestra parte ser una carga para ustedes o exigir algún tipo de ayuda de parte de ustedes. Pero ¿por qué Pablo tenía ese derecho? Debemos de ponernos a pensar eso. ¿Por qué ellos no se hubieran sentido como ultrajados si Pablo hubiera accedido a sus derechos como apóstol de Cristo? Mucho tiene que ver sobre el tipo de contexto en el que estamos y las creencias, lo que se creía que se debía hacer a un maestro. Pero podemos pensar tal vez su posición social. Recordemos que él era un ciudadano romano, o sea que por ser un ciudadano romano o por contar con esa ciudadanía, él podía ser partícipe o tenía algunos tipos de beneficios. Otra razón de mucho peso es que él era un embajador de Dios. Y como miramos la semana pasada en la prédica, era uno aprobado por Dios mismo. Por otra parte, el trato natural que se le daba a los maestros en ese tiempo, y principalmente a un padre en la fe como era él para todas las personas de Tesalonicense, requería un tipo de, o él era merecedor de algún tipo de beneficio, de afecto, de amor o cuidado, ¿no? En aquellos tiempos ciertamente todas las personas que tenían algún tipo de rango, todas las personas que reclamaban que tenían algún tipo de derecho de dirigir o de recibir ayuda o algún tipo de beneficio extra, de beneficio alguno, decían que era porque eran más sabios que los demás. Algo como hoy en día, ¿no? Pero yo creo que es peor porque incluso aquellos que no son tan sabios exigen algún tipo de ayuda o beneficio de alguna parte o ser carga para otras personas. Pero este no era el caso de Pablo. Pablo rechazó todo privilegio o beneficio con tal de tener el gozo de ver a Cristo Jesús obrando en la vida de estos hombres o de la gente en Tesalónica. Él tenía el anhelo de ver la obra completa en cada una de estas personas.
Para Pablo era un privilegio ser un ejemplo vivo, un testimonio vivo de la obra de Dios en él, para poder amar a las demás personas y que ellos pudieran seguir ese mismo caminar. Era un gozo para él servir a Cristo, era un gozo para él decir, he perseverado en el caminar por Cristo. He seguido adelante porque Él me ha fortalecido. Y él lo ha hecho no para quedarme con brazos cruzados, sino como vemos, lo ha hecho para cuidar con ternura a su iglesia. Pablo nos enseña y nos recuerda en poner la mirada en Dios. Pablo nos enseña y nos recuerda que nosotros no somos el centro. Él lo dice de esta manera en Filipenses 2 del 5 al 8. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Pablo nos lleva a colocar la mirada en Dios. Dice, tenga la misma actitud de Cristo. Nos recuerda lo que Él se hizo. Cristo mismo tomó la decisión. Se hizo hombre, menos que hombre. Sufrió, se entregó Él mismo. No contó su estatus como hijo de Dios, como en los cielos, como algo a lo cual aferrarse, sino que se bajó a nuestro punto. Bajó a menos que eso y muchas veces nuestro corazón es tan orgulloso que nos olvidamos de este hecho. Pablo nos recuerda que hay un mayor gozo en dar, en servir, en tener comunión unos con otros, en orar juntos, versus recibir algún tipo de beneficio personal, algún tipo de gloria, algún tipo de posesión, lo que sea. Él consideraba todo esto basura, porque Pablo nos recordaba constantemente que el único que merece toda gloria y honra es Dios, no el hombre. Él fue el que se entregó, no fue Pablo. El único que está en el trono es Dios, no nosotros para recibir algún tipo de honor. Pero más sin embargo entramos en contiendas como que si nuestras palabras tuvieran peso alguno más que las de Dios mismo. El único que tiene toda autoridad es Dios. Y nos sometemos a otros en obediencia, confiando en la soberanía de Dios, porque Él tiene toda autoridad. Seguimos a otros confiando en que Dios es soberano. Seguimos a otros no porque son inteligentes, no porque tienen grandes cualidades, porque hablan muy bien, porque tienen excelentes ideas para hacer algo mejor en la iglesia. No, es Cristo el que hace todo eso. Él es el que tiene la autoridad, no el hombre. No son las cualidades del hombre. Pablo dice, pudimos ser de carga para ustedes en el versículo 6. Saben que no sería incorrecto que yo fuera una carga para ustedes. Pero quiero amarlos con todo mi corazón para que ustedes puedan amar a otros y no aprovecharse de otros. Lo puedes ver, él tenía todo el derecho. Él podía hacerlo sin ningún problema, pero escogió amarlos con todo el corazón, con toda ternura. Amar a la iglesia con toda la ternura, para que ellos puedan amar a otros y no ser de carga o no tomar provecho de otras personas. Su mayor preocupación no es enseñarles los niveles de liderazgo. Su mayor preocupación no era agarrar a la iglesia de Tesalónica y decirle, estos son los dones más importantes. Su mayor preocupación no era decir, esta es la jerarquía, este es el líder, este es el pastor, este es el diácono, ustedes tienen que escuchar. Su mayor preocupación no era nada de esto, porque todo esto era basura si ellos no amaban a sus hermanos en la fe. Si ellos no cuidaban con ternura el corazón de los más pequeñitos hasta el mayor, era basura. Su mayor preocupación era pastorear y cuidar el corazón de la iglesia para Cristo. Les amaba, dice Pablo, les amo, no es un secreto, ustedes lo pueden ver. Piensen eso, no es un secreto, era evidente a los ojos de todos. Hay amor de este hombre hacia la iglesia. Pregúntate, ¿hay amor de tu parte hacia la iglesia? ¿Cuidas con ternura a la iglesia, a las personas que ven una visita?
antes de esta crisis o durante esta crisis, era capaz de percibir, este hombre tiene un amor genuino por la iglesia? Dice el versículo 7, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Es interesante, él mismo, un hombre, más considerando en ese tiempo se está llamando, él está diciendo que hay un amor en él como una nodriza. En la mente de la gente de Tesalónica, de nosotros debe estar que él les daba calor. Él les cuidaba, él los alimentaba con ternura y amor. Pablo tenía el deseo de criar a todos ellos porque todos eran sus hijos en la fe. Una nodriza. La imagen que él está colocando en nuestras mentes ahorita era una madre cuidando de sus hijos, dando leche a sus hijos hambrientos, sosteniéndolo, protegiéndolo de todo mal, dando calor con su cuerpo, cerca, amor evidente hacia las vidas de todos ellos. Y ciertamente esta no era la referencia de alguien que quería dar a entender poder o autoridad, sino alguien que quería dar a entender amor, compasión. Es interesante porque muchos de los conflictos que tenemos hoy en día rodean o existen porque alguien no se siente valorado. Muchas veces el entorno de los conflictos en las iglesias es porque ellos no me aprecian. Ellos no entienden el hombre de fe que soy. Ellos no entienden cómo son mis dones y cómo estos pueden ser de beneficio para la iglesia. Mas sin embargo, Pablo no tiene esto en su mente. Mas sin embargo, Pablo no estaría ahí diciendo, aquellos tienen mascarilla en la boca, aquellos no. Pablo está diciendo, yo tengo un amor como el de una madre por ustedes. No está hablando de jerarquía. No está hablando de quién tiene más fe, quién tiene menos fe, quién da mayores pasos, quién da pasos más pequeños. Vemos a un Pablo quien rechaza todo honor que se le debía. Y él mismo está demostrando el amor de una madre a una iglesia. Él mismo se acercaba a sus hijos. Y él mismo, imagínense madres que me están escuchando, estamos en mes de mayo, a punto de celebrar el Día de las Madres. Pero qué bello, a pesar de que nosotros como hijos hemos sido necios, malcriados, tenemos a nuestra madre que a pesar de todo eso sigue ahí adelante, animándonos, cuidándonos. Aunque no tenía ninguna razón de hacerlo por todas nuestras actitudes, ahí estaba consolándonos. Esa imagen estaba colocando Pablo en la gente de Tesalónica. Querida iglesia, quiero decirte que ese debe ser nuestro anhelo. Debemos tomar pasos firmes para crecer como iglesia en esta tarea de amarnos unos a otros. Quiero repetírtelo de nuevo porque tiene que ser un plan que tú tienes que hacer. Debemos de crecer como iglesia en esta tarea y en este privilegio en crecer en amarnos unos a otros. Debemos anhelar poder mostrar el mismo amor entre nosotros como Pablo lo demostraba a la iglesia de Tesalónica. Debemos anhelar poder tener un amor con ternura y cuidado que edifica a la iglesia y no la separa o crea conflictos. Debemos saber apreciar, poder compartir con nuestros hermanos. Es triste cuando vemos que alguien es más importante hacer un mandado que compartir con sus hermanos. Es triste cuando estás tan ocupado haciendo tareas de la universidad que no tomas un tiempo para amar y edificar a tu hermano. Y no quiero que me malentiendan, no estoy diciendo deja eso a un lado, pero puedes levantarte más temprano. Puedes hacer tu mandado en otro momento o buscar el movimiento para poder ir y animar a la otra persona que a lo mejor va a poner una sonrisa en su corazón cuando mira que Dios te usa a ti para ser de bendición a él. Es increíble lo poco
o lo tanto que minimizamos el poder ser de bendición a otras personas porque algunas veces es más importante ver un partido. No quiero caer en la parte legalista de estos ejemplos, pero me refiero más a morir a nuestra comodidad para amar, servir, orar, animar tu iglesia, el cuerpo de Cristo, tus hermanos en la fe. Hay un anhelo en ti en este momento de poder reunirnos y animar a tu hermano que sabes que probablemente está pasando por situaciones complejas por toda esta situación. ¿Te has puesto a pensar en el miedo que hay en el nuevo miembro de la iglesia y lo has llamado para animarle por lo menos? Hay un anhelo en tu corazón para poder cuidar con ternura a la iglesia, a las personas que has conocido hasta el día de hoy. Realmente no ha pasado por tu cabeza. Hay más preocupación por ir y cumplir las tareas, por el trabajo, por el chisme en todo caso, de lo que hay en amar a otras personas. Si yo te preguntara, ¿me podrías decir un ejemplo, una característica de Pablo como misionero? Muy fácilmente las personas me contestarían, bueno, él era un hombre de mucha convicción, tenía un gran liderazgo, un hombre lleno del Espíritu. Pero si yo te preguntara, ¿blandura vendría a tu mente para describir a Pablo? Sin embargo, blandura o ternura es lo que estamos viendo ahorita en este versículo 7 de Tesalonicenses. En el original, lo que quería dar a entender era ser indulgente en soportar las faltas ajenas. No la blandura de ser negligente, sino la blandura para amar, para fortalecer a los demás, para seguir adelante, para proteger. Pablo, lejos de tratar de promover sus propios intereses, lejos de tratar de ganar algún tipo de ganancia o de beneficio para él, había llegado a ser un padre para ellos y una madre al mismo tiempo, protegiéndolos y alimentándolos, amándolos y cuidándolos de todo corazón, y se gozaba en hacerlo, no era una carga. Así que quiero que te preguntes, ¿estás cuidando con ternura a la iglesia? ¿Estás amando con ternura a la iglesia? ¿Estás amando con ternura a tu esposa, a tu hijo, tu madre, tu padre? El creyente se entrega con gozo a la iglesia. Ese es el punto número 2. El creyente se entrega con gozo a la iglesia. Versículos 7 y 9 dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajamos de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. En estos 3 versículos vemos algunas características del tipo de amor que debe existir en la iglesia. Estas son características visibles y externas y, como dije al inicio, cualquier persona debería ser capaz de mirarla al momento de entrar a la iglesia, al momento de entrar en tu hogar. Así que pon mucha atención, por favor. La primera característica es, debemos de tratar a los demás con ternura, no con exigencias. Debemos de tratar a los demás con ternura, no con exigencias. No limitas tu trabajo, no limitas tu esfuerzo, no dices hasta aquí es suficiente, ya he servido demasiado a esta persona, ya he orado demasiado por ello, ya he amado suficiente a esta persona. No, tratamos con ternura, lo debemos de tratar con ternura, así como vemos que Pablo trató a la iglesia. No está cansado de seguir adelante, lo hace incluso con alegría y con alegría entrega su espíritu y su vida para hacerlo. Lo puedes ver con alegría. Con alegría vengo a servirte a ti. Con alegría vengo a orar por ti. Con alegría vengo a animarte a ti. Debemos cuidar y alimentar a los demás. No tomar de ellos. Debemos cuidar y alimentar a los demás. No tomar de ellos. Pablo declara que estaba dispuesto hacia los tesalonicenses no solo a alimentarlos, sino a entregar su vida por ellos.
Esto seguramente no fue la conducta de un hombre que estaba buscando algún tipo de beneficio de ellos, que estaba buscando algún tipo de ganancia. Esto no viene de un hombre que era codicioso o avaro de ninguna manera, sino que venía de alguien que les amaba realmente. Él tomaba decisiones, hacía acciones que reflejaban un hombre que deseaba cuidar y alimentar a los demás. Cuidar y alimentar a los demás. Debemos enseñar a otros las buenas nuevas y no asumir que todos son salvos. Esto es muy importante. Hay tantas personas que están en la iglesia hoy en día, que están a la par nuestra y que ni siquiera son salvos, ni siquiera entienden el Evangelio. Pero nosotros asumimos que porque están ahí sentados entienden la Biblia. Tenemos que tener en cuenta que todo el que desea ser llamado un creyente verdadero debe tener el anhelo de compartir con otros la palabra de Dios. Tenemos la errónea idea de pensar de que compartir la palabra de Dios solo es estar en un auditorio, pero no, fácilmente puedes compartirla con alguien sirviéndole en amor. Compartir la palabra de Dios, animar a tu hermano creyente, enseñar a alguien más la palabra de Dios debe ser más importante que tu propia vida. Edificar la iglesia con la palabra de Dios debe ser más importante que tu propia vida. Y lo puedo decir porque Cristo es nuestro ejemplo. Él entregó su vida para edificar la iglesia y la lavó por medio de su palabra. No debemos de ser impulsados por algún deseo egoísta de ganancia o de vanagloria, sino que debemos de ser impulsados por amor, por cuidado, por entregar con gozo tu vida a la iglesia, al cuerpo. Debemos entregar o abrir nuestra vida a otros. Debemos entregar o abrir nuestra vida a otros. Esto es increíble porque ayuda a crecer en humildad, ayuda a crecer juntos en rendición de cuentas, ayuda para que todos crezcamos juntos en animar uno a otro y confesar nuestras debilidades. Y en medio de ese proceso, en medio de abrir nuestras vidas a unos a otros, encuentras el gozo de un hermano en la fe. El quisiéramos entregar nuestras vidas que usa aquí Pablo, en el original tiene un sentido mucho más intenso. Estábamos gozosos, estábamos desesperados de entregar nuestras vidas por ustedes. Estábamos entusiasmados por poder entregar todo de nosotros hacia ustedes. Así como una madre con un hijo recién nacido está más que lista no solo en dar alimento a su bebé, sino que si es necesario entregar su vida misma para que éste pueda seguir, lo mismo estaba en el corazón de Pablo. Pablo estaba diciendo, nosotros no solo estábamos dispuestos a darles leche espiritual del Evangelio, sino a arriesgar nuestra propia vida para poder darles alimento espiritual. Ciertamente así pasó. Recordemos que él venía de una ciudad donde había sido ultrajado, golpeado y encarcelado. Y luego vino a esta ciudad a amarlos como una madre o una nodriza y un padre. Estaba demostrándoles que quería amarlos con toda su vida, imitando a aquel que entregó su vida por sus amigos. En la Biblia leemos que no hay más grande prueba de amor. Dice Juan 15:13, no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Pablo está enviando un fuerte mensaje a todos aquellos que levantaban calumnias en contra de él o en contra de Dios o en contra del Evangelio, en contra de cualquiera que está levantando algún tipo de calumnia hacia la iglesia de Tesalónica. Es como si Pablo estuviera diciendo, sí, tienen razón. Yo los estoy siguiendo a las personas de Tesalónica. Yo los estoy buscando, tienen toda la razón. Andamos detrás de ellos día y noche. Tienen toda la razón. Pero no es con el propósito de sacar algo de ellos. Todo lo contrario, es con el propósito de compartir o entregar algo a ellos. Y eso era nada más ni nada menos que la palabra misma de Dios y sus propias vidas. ¿Puedes imaginarlo? ¿Puedes entenderlo? Sufrir rechazo, sufrir dolor, pensar en amar a alguien como un padre o como una madre,
¿Estás dispuesto a entregar tu vida y compartir el Evangelio? Cualquiera de nosotros en medio de dificultades no estaría pensando en cómo servir a alguien más, pero este hombre estaba entregando su vida completa. Él quería entregar su propia alma si era necesario por el Evangelio y poder ver la obra de Cristo completa en cada uno de ellos. Según de Corintios 7, del 2 al 4, por favor búsquenlo. Según de Corintios 7, del 2 al 4. Pablo dice, por favor, ábranos su corazón. Por favor, ábranos su corazón. Después de sufrir, después de predicar, después de ser golpeado y encarcelado, venir y acercarme a la congregación y decirle, por favor, ábranme su corazón. No le hemos hecho mal a nadie, ni hemos llevado a nadie por mal camino, ni nos hemos aprovechado de nadie. No les digo esto para condenarlos. Ya les dije antes que ustedes están en nuestro corazón y que vivimos o morimos juntos con ustedes. Tienen toda mi confianza y estoy muy orgulloso de ustedes. Me han alentado en gran manera y me han hecho feliz a pesar de todas nuestras dificultades. Pablo les recuerda a los tesalonicenses que ellos fueron y siguen siendo amados. Y no solo esto, sino que Pablo recuerda lo mucho que trabajó para no ser carga de ellos y para que ellos pudieran concentrar toda su mirada y todo su corazón en Dios. Su mayor preocupación era que ellos pudieran disfrutar de una genuina relación con Cristo y entre ellos mismos. Por favor, ábranos su corazón. ¿Te gustaría poder disfrutar de esto? ¿Te gustaría que pudiéramos crecer de esta forma como iglesia? Entonces, por favor, ábrenos tu corazón. No esperes tanto, ábrenos tu corazón, así como nosotros hemos abierto el nuestro. Sin embargo, puedo decir que es increíble lo fácil que el hombre puede cambiar este amor genuino, este entregarse por el Evangelio. Es increíble cómo el hombre puede cambiar este amor de estarlo recibiendo, puede cambiarlo por legalismo. Así que debemos de tener mucho cuidado porque para algunos es más fácil cumplir con las reglas. Es más fácil ser visto como un hombre moralmente correcto. Es más fácil ser visto limpiando la iglesia. Es más fácil ser visto como un hombre recto que abrir su corazón. Para algunos es más fácil seguir las reglas que se esperan o las cosas que se esperan que ellos cumplan y prefieren seguir este camino moralmente correcto en lugar de abrir sus vidas, entregar sus vidas, abrir su corazón. Aquí está, este soy yo realmente. Necesito de tu ayuda. Quieren dejar eso a un lado y seguir legalismo. Estoy llegando temprano todos los domingos. Estoy orando con mi familia. Aquí está, he cumplido con mi plan de lectura. Abre tu corazón. Este tipo de hombre no sabe lo que se está perdiendo. Está perdiendo el amor genuino, comunión, quebrantamiento y consolación de Dios. Está perdiendo ánimo de un hermano que está dispuesto a orar por ti día y noche en medio de las aflicciones o en medio del dolor. Está perdiendo el gozo, el privilegio de crecer junto a alguien más en dirección a Cristo. Existen personas que rechazan todo esto porque es más fácil complacer al hombre, ser condescendiente, cumplir con reglamentos en lugar de abrir su corazón. Punto número 3, el creyente fortalece y anima a la iglesia. El creyente fortalece y anima a la iglesia. Esos son los versículos del 10 al 12. Dice, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes.
Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a su Hijo, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Pablo dice, ustedes son mis testigos y Dios también. Entonces él está llamando a Dios y al pueblo o a la iglesia de Tesalónica como testigos de su trabajo. Y esto es interesante porque debemos de recordar que en el Antiguo Testamento, para comprobar que algo era real o verídico, tenías que llamar a 2 o más testigos. Y en esta ocasión él está diciendo que su trabajo era genuino, que su amor era genuino y que tenía a Dios como testigo de su conciencia y a los tesalonicenses como testigos prácticos de lo que estaba sucediendo. Así que podemos aprender, hermanos, de que tendremos aflicciones, como hemos estado hablando en las últimas semanas. Definitivamente, como hijos de Dios, el mundo te odiará. Y Cristo mismo lo dice en Juan capítulo 16, versículo 33. Dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Entonces necesariamente debemos aprender a esforzarnos, depender en Dios, animarnos porque Él ha vencido el mundo y orar por presentarnos dignos ante Él, como lo miramos en Tesalónica. Pablo nos presenta un ejemplo de cómo debemos de tener comunión con la iglesia. Y esta vez vamos a tocar algunas características internas. En el punto anterior tocamos las características externas. Ahora vamos a ver qué características internas nos muestra Pablo en los versículos del 10 al 12. Debemos de buscar cómo vivir cada una de ellas para poder edificar la iglesia y animarnos mutuamente. Número 1 dice, debemos ser consagrados, santos, guiarnos piadosamente, movernos en santidad. Muchos hemos dejado esto a un lado. Ni siquiera pensamos en vivir en santidad. Ni siquiera es una meta en nuestro diario vivir, en orar. Dios, hazme poder vivir en santidad y no anhelar algo incorrecto, algo que tú no desees, en poder vivir en santidad con mi familia, con mi esposa, con la iglesia, en mi trabajo. Debemos ser sinceros y justos. Movernos debidamente y rectamente. Porque somos embajadores de Cristo. Debemos movernos de una manera digna que Él apruebe. Debemos ser intachables e irreprensibles. Tocamos esto la semana pasada. Intachables e irreprensibles significaba de que gente va a levantar algún tipo de calumnia en contra de nosotros, pero va a ser imposible que la compruebe porque nos movemos intachables e irreprensiblemente. Debemos tratar a los demás como un padre a su hijo. Y es increíble porque si recordamos en Tesalonicenses, cuando Pablo hace su saludo inicial, él comienza a Pablo, Silvano, Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Me encanta porque él está diciendo, recuerda quién es nuestro Padre, recuerda cómo Él nos ha consolado, recuerda cómo Él los ha levantado, recuerda cómo Él los ha edificado, recuerda la paciencia que Él ha tenido con cada uno de nosotros, recuerda cómo nos ha fortalecido. Debemos tratar a los demás como un padre a sus hijos. Debemos exhortar o rogar por otros. Debemos exhortar o rogar por otros. La exhortación lleva a uno a hacer algo con ánimo, ¿no? Si vengo y alguien me dice, sí, Pastor Edgar, vamos, gracias por esto, gracias por este trabajo, sigamos adelante. Eso te anima porque a lo mejor pudo haber venido un momento donde estabas luchando, donde estabas más con una carga de más de 100 libras en tu hombro, pero el ánimo de tu hermano a tiempo te anima a seguir. La semana pasada miramos cómo Pablo rogaba a sus oidores, les rogamos vuelvan a Dios. Debemos exhortar y rogar a otros, rogar por otros. Debemos alentar y consolar a otros. La consolación y el ánimo nos mueve a realizar nuestra tarea con gozo pleno. Así que debemos de crecer en poder hablar con nuestro hermano y decirle, ánimo, vamos adelante, ¿cómo te puedo ayudar a cumplir esta tarea? ¿Cómo te puedo ayudar a que puedas seguir caminando en santidad? Ánimo, aquí estoy contigo también, estamos en esto juntos. Debemos insistir a otros en llevar una vida que Dios considere digna. Esto nos debe mover, hermanos.
a abrir nuestro corazón. No puedes insistir a alguien más que lleve una vida digna si tú no la llevas. O sea que insistir que alguien más, mira cómo esto ayuda para nosotros mismos. Insistir que alguien más lleve una vida digna hace que tú mismo lleves esa vida digna. Quiero animarte a tener eso en mente. Quiero animarte a que en el proceso de abrir tu corazón puedas apreciar el hecho de que estarás ganando un hermano en la fe. Alguien que estará contigo, que caminará contigo, que te animará cuando estás en tus puntos bajos. Tendrá un hermano en la fe que incluso cuando él está en una situación complicada, haya gozo y el tiempo y el anhelo para poder animarte a ti y orar por ti. Eso lo miramos, un ejemplo vívido de eso lo miramos en Pablo en Efesios 4:1. Dice, por lo tanto, yo prisionero, dice, por servir al Señor, les suplico, ruega, que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. No había duda en el corazón de Pablo que habían sido llamados. Y aún así, en medio de aflicciones, él tenía el deseo y el anhelo de seguir animando a su hermano. No es en vano que abres tu corazón. Estarás ganando un hermano así. Así que, por favor, abre tu corazón. ¿Por qué ninguna de estas cosas es perder el tiempo? ¿Por qué ninguna de las características? Esta la podemos ver en el versículo 12. Y os encargamos que anduvéis como es digno de Dios, quien los llamó a su reino y gloria. Quien nos llamó a su reino y gloria. Fuimos llamados para ser parte del reino de Dios y disfrutar de su gloria. ¿Crees que sería diferente estando con Él? Tenemos la oportunidad de disfrutarlo aquí. Tenemos el privilegio de poder disfrutarlo aquí con tu hermano en la iglesia. Tenemos el privilegio de poder disfrutarlo y ser consolados por Él y ser levantados por Él y ser animados por Él y su palabra. Vale la pena. No es una pérdida de tiempo, no es una locura. Vale la pena. El creyente es agradecido por la iglesia. Ese es el punto número 4. El creyente es agradecido con la iglesia o con el cuerpo de Cristo. Versículo 13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo prueba a la vista de todos ellos de que lo que escucharon era realmente la palabra de Dios y la evidencia era el fruto que ellos estaban teniendo por ser obedientes a la palabra de Dios. Era claro que lo que ellos escucharon era la palabra de Dios y no la palabra de un hombre o de cualquier otro tipo de información. Era claro por ver la manera que ellos creían, la manera que ellos seguían, la manera de gozarse de ellos, la manera de obedecer la palabra de Dios. Era claro que estaba pasando algo sobrenatural y todo vino de fe. Porque creyeron, porque amaron, porque vieron las evidencias claras. Obvio a sus ojos fue de que Dios estaba haciendo algo. Dios transformó un lugar árido y seco y puso un río. Dios hizo que una persona completamente egoísta ahora entregara su vida por completo hacia alguien más. Dios hizo que alguien que era completamente cohibido o callado ahora rebosara en poder animar a otras personas y servir a otras personas. Dios hacía que alguien cuyas manos solo servían para servirse a él mismo, ahora servían para servir a otras personas. Isaías 55:13 dice, donde antes había espinos, crecerán cipreses. Donde crecía la ortiga, brotarán mirtos. Estas cosas le darán gran honra al nombre del Señor. Estas cosas le darán gran honra al nombre del Señor. Serán una señal perpetua de su poder y de su amor. Incesantemente Pablo daba gracias por la forma en que los tesalonicenses habían acogido el mensaje, la forma en cómo ellos se caminaban, la influencia que había tenido la palabra de Dios en ellos, la influencia que había ejercido en su vida diaria, en su vida práctica, en su amor de unos a otros.
Era evidente que la palabra de Dios está transformando su vida, porque donde antes había espinos, donde antes solo había orgullo, donde antes solo había enojo, contienda, peleas, discusiones, palabras, ahora hay cipreses, ahora hay sombra, descanso, agua fresca, palabras de ánimo, oración constante, ánimo, cuidado. Seamos agradecidos y demos gracias a Dios porque cuando vemos esta evidencia darán honra y gloria a Dios. Cuando no contesto como normalmente contesto, cuando alguien está peleando conmigo y mi boca se retiene, gloria y honra a Dios. Cuando mi vida ha estado llena de miedo, cuando he traído conflicto con otras personas, pero ahora hay cipreses, brotan mirtos. Todo esto son señales del poder perpetuo, del amor y del poder de Dios en nosotros. La palabra de Dios actúa en el creyente y de eso no hay duda alguna. Así que no coloquemos excusas para no servir. No coloquemos excusas para no abrir. No coloquemos excusas para no abrir nuestro corazón porque es Dios el que cuida nuestro corazón. Nuestro deber es actuar como hemos estudiado hoy, no porque salga de nosotros, sino porque viene de Dios. Nuestro deber es anhelar, servir en la iglesia y amar a la iglesia como hemos visto hoy. No porque viene de nosotros, sino porque viene de Dios. Dios es quien obra en la vida del creyente, para que gradualmente Él vaya experimentando la gracia de Dios para poder amar y servir a los demás. Quiero preguntarte, ¿realmente conoces lo que es vivir la vida en Cristo? ¿Realmente conoces qué es estar lleno de Él? ¿Conoces qué es vivir para Él? ¿Vivir por Él? ¿Anhelas vivir para Él y vivir por Él? ¿Anhelas que ya no haya más espinos, sino que sean cipreses en tu corazón y en tu mente? ¿Anhelas que no haya más seriedad, más angustia, más miedo, sino que sea Él que controle todo eso? La palabra de Dios nos enseña que hay salvación al perdido por medio de Cristo. No por su obra, sino por lo que hace. La palabra de Dios da ánimo al cansado, da ánimo al perdido, nos instruye para toda buena obra, nos guía para tomar las decisiones necesarias para depender en Él y no en nuestra inteligencia. La palabra de Dios nos guía y nos aconseja. Dios no nos deja solo en nuestras dificultades o en nuestros miedos. La palabra de Dios nos santifica, nos fortalece y nos protege. Déjame preguntarte, ¿realmente conoces lo que es vivir en Cristo? Si no, ¿qué estás esperando? ¿Qué es lo que te detiene? ¿Qué es lo que te detiene en decir, Dios, ya no quiero más de esto, te quiero a ti, ya no quiero más desierto en mi corazón, ya no quiero más espinos, no quiero más peleas, sino que quiero a ti, Dios? Tito 3, 5 al 7 dice, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia nos lavó, quitando nuestros pecados, lo quitó. Y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva. No el mismo Edgar del pasado, un nuevo Edgar. No el mismo hombre de atrás amargo, sino una nueva persona. Una vida nueva por el Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Derramó. No fue una medida pequeña. En abundancia. Por su gracia Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Es un gran privilegio ser llamado para su reino y disfrutar su gloria. ¿Estás esperando? ¿Estás escuchando la voz? ¿Estás escuchando lo que Dios hace a alguien que solamente daba espinos?
La Biblia dice que hoy es el día de la salvación. No depende de ti, es algo que Él hace. O sea, que ¿qué estás esperando? Y entregar tu corazón y decir, ya no quiero vivir más para mí, quiero vivir para ti, Señor. ¿Qué estás esperando? Oremos. Señor, te agradezco por el tiempo que nos das. Te agradezco por tu palabra. Te agradezco por lo que estás haciendo hoy y por lo que has enseñado en nuestros corazones el día de hoy. Y ruego para que podamos amar la iglesia. Pero primero que todo, amarte a ti, Señor. Y no poner las miradas en lo externo, sino en el corazón y entregarte todo de nosotros. Amarte con todas nuestras vidas, Señor. Servirte con todo de nosotros. Para ya no vivir yo, sino que seas tú el que viva, Señor. Ruego, Dios, por aquel que está luchando en este momento en su corazón. Ruego para que pueda rendir por completo todo a ti, Señor. Y vivir para ti, para tu gloria, tu honra y gloria, Padre. En el nombre de Cristo Jesús.